Siete fiestas estuvimos hablando, las 7 fiestas del pueblo de Israel. 7 fiestas. Hay otras 2 fiestas. La fiesta del Purim, que estaremos hablando en diciembre de lo que es ella. Ok, estaremos hablando de la fiesta del Purim. Pero específicamente aquí en la fiesta del Hanukkah. Son 2 fiestas que el pueblo de Israel también celebra. Pero son fiestas que se añadieron. El pueblo de Israel las añadió. Por ejemplo, la fiesta del Purim fue una fiesta que se añadió, que se le introdujo al pueblo de Israel justo después de que se haya producido la liberación del pueblo de la orden del rey Asuero de que toda la nación iba a morir. Ustedes se acuerdan de ese decreto, como la reina Esther y como en aquella oportunidad cuenta la palabra en el libro de Esther, cómo esta reina se enfrenta ante el rey Asuero y aquello se volvió algo tan maravilloso que hubo liberación. Bueno, esa celebración o ese evento generó una fiesta que todavía el pueblo de Israel la celebra, que es la fiesta del Purim. Pero son fiestas que no estuvieron introducidas en lo que corresponde con la ley mosaica, la ley entregada por Dios allá en el monte de Sinaí. Dijimos que son 7 fiestas, ¿cierto? 3 son de primavera, 3 son de otoño y una fiesta es la fiesta de verano. Entonces, ya estudiamos, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se da en primavera. Estudiamos la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto que sí? Y estudiamos la fiesta de las primicias. Esas 3 fiestas son las fiestas de la primavera y hablamos bastante de ellas. Hoy vamos a hablar de la fiesta de verano, que es la fiesta del Pentecostés. En otoño, cerrando el año, se celebran 3 fiestas más. Una, la fiesta de las trompetas, hoy vamos a hablar de ella. Otra, la fiesta del perdón o la fiesta del Yom Kippur, que ya la compartimos, fue con la primera que iniciamos. ¿Y por qué hicimos ese orden? Porque quisimos poder explicarles que el día que explicamos, justamente el pueblo de Israel a nivel mundial estaba celebrando el Yom Kippur o la fiesta del perdón. Entonces, la última de las fiestas del año, del calendario hebreo, la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces son 7. 3 de otoño, 3 de primavera y una de verano. Pues, ¿usted qué dirá? ¿No hay en invierno? Pues obviamente en invierno, noten ustedes que por eso es que precisamente el pueblo de Israel tenía 10 meses, ¿cierto? Porque era la época en que la nación se reunía. Cuando nosotros miramos las fiestas que corresponden a de estas 7 fiestas, 3 en particular, 3 fiestas son fiestas de peregrinación. Son fiestas que se celebraban en Jerusalén, porque ahí estaba el templo, porque estaba el tabernáculo. Inicialmente el tabernáculo, después el templo. Esas fiestas se celebraban en Jerusalén. Es decir, que la gente iba hasta esa ciudad para celebrarlas. Las otras se realizaban en cualquier lugar donde los judíos estuvieran y obviamente se celebraban en sus tierras. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas, o la fiesta también llamada la fiesta del Pentecostés. Entonces, cuando nosotros miramos las 3 fiestas, estas 3 fiestas eran fiestas de peregrinación. Los judíos iban hasta Jerusalén. Pues como el pueblo de Israel hoy está disperso en lo que se denomina la diáspora, muchos de ellos tienen que celebrarlos en los lugares donde ellos viven. Por eso una de las cosas que ellos hacen en este tipo de fiestas es decir, hoy la celebramos aquí, pero queremos y esperamos que el próximo año la celebremos en Jerusalén. Ese es el anhelo de los judíos, porque los judíos anhelan volver a su tierra. ¿Ok?
anhelan. De hecho, la Biblia lo dice, que esto sería algo profético que se va a cumplir en el momento en que el Señor así lo determine. La nación de Israel se reagrupará y volverá a su tierra. Eso está profetizado de una manera especial. Vamos a mirar para explicarle exactamente lo que le estoy diciendo. La fiesta de primavera, Pascua o Pesaj. Recuerden que cada fiesta tiene un nombre en hebreo, porque es exactamente el hebreo en el que se celebra los panes sin levadura, el Pesaj, Pascua, bueno, ahí yo no sé hebreo, así que usted pronúncielo como quiera. Están las primicias, las de primavera, las del Pentecostés o Subot, Sabuot, perdón. La fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la de los tabernáculos, que es la de Sukkot. ¿Ok? Esas son las tres fiestas. Entonces, importante, estuve estudiando en relación a estas fiestas y me llamó mucho la atención que el pueblo, la iglesia cristiana, según lo que dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17, Colosenses 2, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que habría por venir, o lo que está por venir, lo cual obviamente dice se cumple en Cristo. ¿Por qué estamos estudiando esas fiestas? Porque ya lo explicamos una y otra vez, de manera repetitiva hemos explicado que estas fiestas, según lo que leemos en la Biblia, tienen una perfecta conectividad. Hay una conexión muy profunda entre lo que Cristo hizo en la cruz, su obra, con lo que Dios había declarado en la ley mosaica. Hay una conectividad allí preciosa. Ya hemos venido estudiando en cada una de estas fiestas que ya estudiamos. Estuvimos mirando lo que obviamente la conexión que existe entre estas fiestas y la obra de Cristo. Entonces, algunas de estas fiestas obviamente hay que tenerlas bien claras. Yo le expliqué a usted: no se ponga a tratar de hacer la transliteración de los días del año o de los meses del año que usted encuentra en la Biblia, porque si usted quiere hacer una equiparación entre los meses del año de los que aparecen en la Biblia y los meses y años que tú y yo tenemos, obviamente que nosotros vamos a tener ahí una gran dificultad, porque no son el mismo calendario. Acuérdense que nuestro calendario es el calendario gregoriano y en la Biblia se utiliza un calendario diferente, el calendario bíblico, el calendario lunar. ¿Ok? Entonces, no, importante que usted no lo quiera unir uno con el otro. Entonces, ya dijimos que la Pascua, hablamos de la Pascua, ¿cierto que sí? Hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, hablamos de la fiesta de las primicias. La fiesta de la Pascua, ojo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y también la fiesta de los panes sin levadura, más bien la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y primicias, se daba justamente en el mismo periodo. Lo que hacía era que hoy Pascua, mañana panes sin levadura durante 7 días, y el primer día de la semana decíamos que era la fiesta de las primicias. ¿Ok? Ya eso lo mencionamos. Ahora, hablar de la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta del Pentecostés, es algo que maravillosamente tiene una conexión. Vamos a leer la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículos del 9 al 11. Deuteronomio, capítulo 16, versículos
del 9 al 11, allí está descrita la fiesta del Shavuot, o también llamada la fiesta de las semanas. ¿Ok? Fiesta de las semanas. En la Biblia, importante que usted sepa que la Biblia habla, para ti la semana tiene 7 días. Hay unas semanas en la Biblia, cuando se habla de una semana, se puede también definir como una semana de 7 días, o se puede también llamar una semana de 7 años. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar cuáles específicamente las semanas. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, es una semana de años, no de días. Aquí vamos a hablar de la fiesta de las semanas, que el Señor dice que obviamente que es una fiesta, cuando se habla de estas semanas, semana de días. Dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar 7 semanas. Yo les expliqué la semana pasada que la fiesta, la cosecha que se recogía en el pueblo de Israel en la fiesta de Pascua, ¿cierto? La fiesta, en esa fiesta, la fiesta de las primicias, era la cosecha de, ¿se acuerdan? De cebada, cosecha de cebada. O sea que en esa fiesta, cuando está hablando de la mies, está refiriéndose a la mies de la cebada. Dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. En la fiesta de Pentecostés, que es la que vamos a mencionar, cuando dice 7 días, 7 semanas, cada semana tiene ¿cuántos días? ¿Tiene cuántos? 7. 7 por 7, 49. Quiere decir que si hoy es la fiesta de la Pascua, 49 días después de la fiesta de la Pascua, en el próximo día de reposo, es cuando se celebraría la fiesta de las semanas, ¿cierto? La fiesta del Pentecostés, porque la palabra pente significa 50. Ok, ya eso es nosotros lo utilizamos la palabra Pentecostés. Eso es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel simplemente era la fiesta de las semanas, porque la palabra Pentecostés es una palabra de origen griego. Y acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento no había conectividad entre el hebreo y el griego, porque el griego es un idioma intertestamentario y neotestamentario. Entonces, por eso nosotros utilizamos la palabra Pentecostés, y en la Biblia se utiliza la palabra Pentecostés en el Nuevo Testamento, porque esa fiesta ya estaba descrita y relacionada con el idioma griego. 70 semanas, 7 semanas por 7, 49, la fiesta de la semana, 50 días después de la Pascua. Allí se conmemora, ¿qué se conmemora en esa fiesta? En esa fiesta se conmemora 2 importantes eventos. El primero de ellos es el momento en que el pueblo de Israel recogía la cosecha de los frutos, donde también se incluía la cosecha del trigo. Así que en esa fiesta se recogían los frutos y donde se recogía el trigo. Importante que hoy día, por ejemplo, el pueblo de Israel en la fiesta de Pentecostés, ellos utilizan mucho el pan trenzado. Ya este pan tiene levadura. Yo le decía que hubo un pan en la fiesta de los panes sin levadura, pero en esta fiesta
ya hay pan con levadura. ¿Ok? Entonces, mirando un poquito lo que la Biblia describe, encontramos, por ejemplo, que la fiesta de las semanas, también conocida en hebreo como la fiesta del Shavuot, celebra la provisión por gracia divina, tanto de su ley como de las cosas materiales. Quiere decir que en la fiesta de las semanas, el pueblo de Israel celebraba el hecho de que Dios le haya entregado a su pueblo la ley. Es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿ok? Y comenzaron a caminar su travesía, habiendo cruzado la ramificación del mar Rojo, porque ellos no cruzaron por el Golfo Pérsico, sino más arriba. Cuando ellos cruzan y llegan hasta el Sinaí, pasaron 50 días. Por eso es que se celebra la fiesta del Pentecostés. Se celebra, o la fiesta de las semanas, como la fiesta en que ellos primero celebran que Dios les ha dado provisión, porque era el momento en que ellos recogían. También la fiesta de las semanas se puede también llamar la fiesta de la cosecha. ¿Ok? Esa fiesta de la cosecha solamente se podía celebrar cuando ellos estuvieran en la tierra prometida. Y ahí yo se los expliqué a ustedes la semana pasada. Mientras estaban en el desierto, ¿qué cosechas iban a tener? Ninguna. ¿Cuándo iban a tener ellos esa fiesta? La iban a tener cuando entraran a la tierra prometida. Anoche en el grupo de amistad estuvimos hablando acerca de eso. En el desierto, Dios los sustentó, Dios los mantuvo. ¿Ok? Pero en el momento en que ellos pisan la tierra prometida, ¿qué pasó con el maná? El Señor lo cortó. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Dios nos sostiene por su misericordia, por su bondad. Pero hay un momento en donde Dios te dice que ahora tienes que trabajar la tierra. Entonces es importante, porque hay muchos cristianos, no lo digo para que usted se sienta aludido, pero hay muchos cristianos que quieren que Dios los sostenga. El espíritu que los cristianos en algunos casos tienen es que Dios los mantenga, que Dios les dé, porque se han vuelto demasiado improductivos. Eso es algo que nosotros tenemos que erradicar del medio nuestro. Nosotros pudiera existir en algún momento que no hubiera trabajo, ¿ok? Empleo, pero usted puede estar sin empleo, pero usted no puede estar improductivo, ¿ok? Y cuando estamos hablando de la fiesta de las semanas, estamos hablando de la fiesta en que el pueblo de Israel ya celebraba, en primer lugar, que Dios les estaba dando provisión. Es un momento de gozarse y de celebrar aquello, pero también era el momento en donde ellos conmemoraban, aquí celebración y conmemoración. Ya yo les expliqué a ustedes lo que eso significaba. ¿Qué celebraban ellos? Celebraban la provisión de Dios, celebraban la cosecha. ¿Qué conmemoraban ellos ese día? Ellos conmemoraban ese día que Dios les había entregado la palabra. Dios les había entregado en el monte de Sinaí la ley. Importante que nosotros sepamos que para los judíos hoy día, la fiesta de las semanas, los niños reciben premios por memorizar pasajes de las escrituras. En ese día se suele leer, dentro de varios libros que se leen los judíos en aquella celebración, se lee el libro de Ruth. Es importante que ese día ellos comen, por ejemplo, lácteos. ¿Por qué comen lácteos? Porque ellos recuerdan allí que Dios les había de entregar una tierra que fluiría leche y también fluiría miel. Entonces, importante que por eso se utilizan este tipo de elementos. Los hogares y las sinagogas se decoran con flores y plantas para representar la cosecha y la Torá. Entonces, cuando leemos eso, obviamente estamos refiriéndonos a esa expresión maravillosa de la provisión, de la gracia y del sustento de Dios en medio nuestro. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, luego de la resurrección de Cristo, el Señor Jesús le dice a los discípulos, a la iglesia, importante, en la entrega de la tierra, de la ley, se dio la apertura, se instituyó el pueblo de Israel. ¿Cuándo nació el pueblo como nación?
como tal el pueblo de Israel. Y la dispensación de la ley, ¿cuándo comenzó? Cuando Dios entregó la palabra. Comenzó el pueblo de Israel, se instituyó el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Fue cuando Dios hizo un pacto con la nación. Ahora viene el nuevo establecimiento de la iglesia, y eso se da justamente, y hay una gran y maravillosa analogía entre la manera como nació el pueblo de Israel y la manera como nace la iglesia. Los discípulos, el Señor les dijo que no se fueran. Ustedes se acuerdan, en el libro de los Hechos, leemos que el Señor Jesucristo dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Eso que leemos en la palabra está profetizado, y estuvo profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, en los versículos del 28 al 32. Vamos a leerlo, porque eso sucedió justamente el día de Pentecostés, o el día en que se estaba celebrando la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Y aquí vienen estas importantes anotaciones. Cuando los discípulos que estaban en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas, noten ustedes que ellos hablaban en lenguas de muchas naciones, ¿cierto? Mucha gente estaba allí. Acuérdese que la fiesta de las semanas es una de las 3 fiestas de peregrinación. Muchos estaban hablando en los idiomas que habían aprendido en las ciudades donde ellos estaban. La gente corría a Jerusalén, la gente iba a Jerusalén. Por eso ellos hablaron en otras lenguas en aquella oportunidad. Hechos Joel 2, 28 al 32. ¿Qué dice? Joel: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué verán? Verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Dios estaba cumpliendo justamente en un día de la fiesta de las semanas. Estaba cumpliendo esa profecía que el mismo Dios le había dado al pueblo de Israel en un momento de gran coyuntura. Pedro anunció que Cristo resucitado estaba ahora siendo exaltado, y una evidencia de que había sido exaltado, de que su obra había sido recibida, porque noten ustedes que siempre que se ofrecía un sacrificio, siempre que se entregaba un sacrificio, el Señor, como una manera profética de que Él lo aceptaba, Él derramaba fuego. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, cuando leemos en la Biblia que el profeta Elías, habiendo desafiado a los profetas de Baal, el profeta Elías moja el sacrificio, y desde el cielo dice la palabra que vino fuego. Bueno, cuando nosotros leemos esto, estamos diciendo que en la fiesta de la Pascua se ofrece Cristo como el Cordero Pascual, y 50 días después el Señor manda desde el cielo el fuego del Espíritu Santo. ¿Quiénes de ustedes ya están bautizados en el Espíritu Santo? A ver, levanten la mano. Quiere decir que una de las doctrinas cardinales de la iglesia neotestamentaria, de nosotros como Iglesia Centro Bíblico Internacional, una de nuestras doctrinas fundamentales de nuestro concilio a nivel mundial, concilio de las Asambleas de Dios de Colombia y de cualquier parte del mundo, una de esas doctrinas dice que nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. De manera que para nosotros eso es importante. Entienda, una cosa es el bautismo de vida, otra cosa es el bautismo de poder. ¿Cierto? La palabra bautismo significa sumergir. Una cosa es cuando usted, cuando conoce a Cristo, usted se sumerge en el espíritu de vida. Si tú entregaste tu vida a Cristo, tú te sumergiste en el espíritu de vida. ¿Qué quiere decir? Que tú pasaste de muerte a vida. Eso significa que si usted, el día que se encontró con Cristo, usted se muere, usted inmediatamente va a la presencia del Señor, porque ya usted pasó de muerte a vida. Y eso lo dice el Señor, el apóstol Pedro lo dice, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable.
De manera que ese bautismo de vida significa cuando tú creíste en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, inmediatamente tú pasas de muerte a vida. Y de allí se puede encontrar la maravillosa explicación del por qué el hombre es regenerado. El Espíritu Santo nos regenera porque su Espíritu comienza a habitar en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en el momento en que nos encontramos con Cristo. Esa es una verdad radical. Pero no es lo mismo el bautismo de vida que el bautismo de poder, o también llamado la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 20, por ejemplo, del libro de Juan, encontramos que el Señor Jesucristo, habiéndose reunido con los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó allí? Ellos simplemente pasaron de muerte a vida. El Espíritu Santo iluminó su entendimiento, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De manera que cuando una persona reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque pasó de muerte a vida y porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. No quiero que usted presuma ni concluya: yo no he hablado en otras lenguas, de manera que yo no tengo al Espíritu Santo. Eso es un error que usted lo piense así, porque usted tiene al Espíritu Santo. Si usted reconoció a Jesucristo como su Señor, usted tiene al Espíritu Santo con usted. ¿Ok? Pero una cosa es tener al Espíritu Santo conmigo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Mira la diferencia de Pedro, por ejemplo. Mira la diferencia de Pedro. Pedro amaba a Cristo, sí. Pedro había declarado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí. Pedro, bueno, ¿qué no hizo Pedro en el Nuevo Testamento? Así, léase todos los 4 evangelios y usted se va a dar cuenta todas esas maravillosas cosas que hizo Pedro. Pero Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. La diferencia de Pedro es que Pedro era tímido, era cobarde, atrincherado, porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Ese Pedro que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, que Pedro y Juan fíjese la diferencia. Y ahí está, usted va a mirar la diferencia entre un Pedro que cuando le preguntan: ¿tú estabas con él? No, yo no lo conozco. Y luego ese Pedro del capítulo 4, cuando los principales líderes religiosos le dicen que se callen, que no hablen más del nombre de Cristo, ¿qué dice la Biblia que dijo Pedro? Pedro contestó y dijo: no, un momentico, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Predicó y bueno, eso es lo que es, esa es la diferencia. Así que hay muchos creyentes que están allí, bueno, tienen a Cristo en su corazón, vienen a la iglesia, pero no han anhelado la llenura del Espíritu Santo. No la has anhelado lo suficiente. Porque fíjese una cosa, hay gente que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe porque yo le diga: hermano, repita, salta la baranda. ¿Cierto? No, usted no puede repetir. ¿Usted cómo recibe el bautismo del Espíritu Santo? Cuando usted se mete en la presencia del Señor. Si usted no tiene hambre de eso, ¿quiénes de ustedes ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? A ver, levante la mano que ya usted habla en lenguas. Bien, gloria a Dios. El que no, vaya a un encuentro. Y yo fui al encuentro, pastor. Bueno, vuelva a otro encuentro. Anhélalo de tal manera que tu vida sea transformada y que tu vida sea inspirada, porque el Espíritu Santo hace esa diferencia. Si usted todavía es un cristiano, bueno, que es más carnal que espiritual, que te gusta más, bueno, te necesita llenarse del Espíritu Santo. Una vez, otra vez y otra vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Pedro predicó, ese primer día que él predicó, la diferencia de ese Pedro predicó y su primer mensaje fue un mensaje que llevó a 3,000 personas a encontrarse con Cristo. Y luego vino un segundo mensaje, y en el segundo mensaje se convirtieron ¿cuántos? 5,000. Así que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, fue justamente en una fiesta de las semanas o en una fiesta del Pentecostés cuando Dios
llenó a la iglesia, y de allí se puede presumir que nació oficialmente la iglesia. Así que la iglesia oficialmente nace en Jerusalén el día en que el Espíritu Santo, porque ahí es cuando el Señor, porque la palabra iglesia significa enviados, y el Señor todavía no los había enviado. Le dijo: quédense allí todavía en Jerusalén, porque la palabra iglesia significa llamados fuera. O sea, los que han sido llamados a ir fuera. A la iglesia el Señor le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen. Pero ellos necesitaban que oficialmente la iglesia nace en Pentecostés. El pacto entre Dios e Israel comenzó al pie del monte Sinaí, a las 7 semanas del milagro de la Pascua que se había producido en la tierra de Egipto. En el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo, el Espíritu selló el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer. Segunda a los Corintios 1, 22. Yo estoy como medio enredado aquí porque no sé cómo leer. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Versículo 23, 22. Ya dijimos 22, hasta ahí. Ahí estamos leyendo también Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la Biblia de la siguiente manera. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice así: no os embriaguéis con vino, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que usted tiene al Espíritu Santo. Dígame a eso. Anhela, busca y desea ser lleno del Espíritu Santo. Esa profecía de que el Espíritu Santo vendría, la profecía de Joel, se cumplió en la fiesta de las semanas, o la fiesta de las primicias. La fiesta de la cosecha. Es cuando se da lo que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lenguas hablaban? ¿Humanas o angélicas? No, ellos hablaban lenguas humanas. ¿Por qué humanas? Hay dos tipos de lenguas: lenguas humanas y lenguas angélicas. Las lenguas humanas son las lenguas que cualquier ser humano puede interpretar. ¿Okay? Las lenguas angélicas son las lenguas que no tienen interpretación humana. Para las lenguas humanas se necesita simplemente un políglota, ¿cierto? Un bilingüe. Pero para las lenguas angélicas solamente se pueden interpretar con el don de interpretación de lenguas. Importante que eso lo tengamos claro y veamos la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna pregunta de la fiesta de las semanas? Si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora, porque vamos a la fiesta de las trompetas. Está bien, los hermanos les quedó todo claro. La fiesta de las trompetas es una fiesta que obviamente, la fiesta de las trompetas, también llamada, ya estas son fiestas ¿de dónde? ¿De primavera, de otoño, de invierno? Fiesta, ya yo lo dije, ¿no? De otoño. Ahora viene la fiesta de las trompetas, o también llamada en hebreo la fiesta del Rosh Hashanah. ¿Ok? Ahí es cuando comienza el nuevo año judío. Importante que nosotros sepamos, para los judíos el nuevo año no es como para nosotros.
Para ti, para mí, para nosotros comienza el nuevo año. ¿Cuándo? El 1 de enero, no. Para los judíos el día del nuevo año comienza en Rosh Hashanah. Tiene que ver con la luna, tiene que ver, y no todos los años cae el mismo día. Así que eso tiene que ser observado con suma precisión. Entonces, cuando nosotros leemos la fiesta de las trompetas, leamos por ejemplo Levíticos capítulo 23, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando dice el mes séptimo, no estamos hablando del mes de julio, ¿ok? Para que no haga. Ahí el Señor estaba diciendo: en el mes séptimo, después de haberse dado la ley, que sería el primero de los años, porque Dios establecería el nuevo calendario, estaba diciendo que se establecería la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas significa el comienzo del año, señala el inicio del año civil. Se festeja el primer día del séptimo mes del calendario hebreo, que suele por ser más o menos en el mes de septiembre. Es decir, que la fiesta de las trompetas se da más o menos 10 días antes de la fiesta del Yom Kippur. La fiesta de las trompetas es una fiesta donde el pueblo de Israel entra por 10 días consecutivos en un tiempo de reflexión y de arrepentimiento, para luego vivir el día del Yom Kippur, que es el día del día de perdón o de expiación. Entonces era un día de descanso, era un día de ofrendas, se conmemoraba con toques de trompetas. La tradición judía afirma que Dios es, mire, y una cosa que es importante que sepamos es que para los hebreos, para los judíos, la fiesta de las trompetas es considerada una fiesta de solemnidad. No es una fiesta de convocatoria a Jerusalén. Es una fiesta donde de alguna manera los judíos esperan. El concepto que ellos tienen de redención es totalmente diferente al concepto que tú y yo tenemos de redención. Oiga bien esto, porque para ti y para mí es absolutamente claro que somos redimidos por la sangre de Cristo. Nuestra salvación es individual. Para los judíos, la salvación era un concepto global o era un concepto general. De manera que para los judíos, en la fiesta de las trompetas o la fiesta del Rosh Hashanah, ellos entraban en un periodo de absoluto reflexión, de absoluto entrega, con el ánimo de que el Señor los inscribiera en el libro de la vida. Ese era el concepto, porque acuérdense que para los judíos ellos estaban muy apegados al concepto de las normas o de la ley. Entonces, ellos simplemente sentían que estaban inscritos en el libro de la vida durante un año nada más. Así que ellos tenían que prácticamente renovar cada año en la fiesta de las trompetas o en la fiesta del Rosh Hashanah. Ellos tenían que entregarse, reconciliarse, vivir una experiencia nueva con el Señor. En el caso nuestro, pues es obviamente claro que para nosotros la obra de la cruz fue suficiente, ¿ok? Para nosotros eso que los judíos celebran en esa fiesta, ya para ti y para mí lo recibimos a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que dice la Biblia que con una sola ofrenda el Señor hizo para siempre perfectos a todos los santificados. Entonces, el Rosh Hashanah a veces es conocido como el día del juicio. Para los judíos es considerado el día del juicio. Jesús le dijo que él tenía el poder para juzgar a todas las personas. Pablo llamó a Cristo el juez de los vivos y de los muertos. Dios tiene un libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Y fíjense ustedes la diferencia que los judíos tenían en el antiguo pacto, o los judíos todavía tienen. Para ellos la salvación es por obras. El concepto de salvación, aparte de que es nacional como pueblo, porque fíjense en el capítulo 11 de la carta a los romanos,
El mismo apóstol dice que Israel será salvo, y cuando se habla de Israel se refiere al pueblo judío. Un día el pueblo de Israel será completamente salvo. Es decir, que la salvación de los judíos no es como en el caso nuestro individual, sino que la salvación de los judíos es global, general. ¿Ok? Por participar y por pertenecer a ese linaje con quien Dios hizo obviamente un pacto. O sea, Dios hizo un pacto con la nación y dice, y al final Israel entero será salvo. Importante que cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 12 de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia, hay una descripción aquí entre la mujer y el dragón, ¿cierto que sí? Dice la Biblia en el capítulo 12 del Apocalipsis, quiero que lo leamos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Importante que usted tenga claro que esa mujer no es la mamá de Jesucristo o de Jesús, no es María. Ok, los católicos dicen, le pregunta a un católico, a un cura, y él dice, no, esa es María. Y por eso es que la muestran tan coronada de estrellas, con la luna debajo de sus pies. ¿Usted no ha visto que la Virgen de Guadalupe tiene la luna debajo de sus pies? Bueno, eso lo usan, la pintaron así, tomando de manera errada la interpretación del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí habla de un dragón. El dragón sí es evidentemente Satanás. Ahí la Biblia habla de un hijo varón. Ese hijo varón sí evidentemente es Jesucristo. Pero importante que usted sepa que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es un pasaje que no es algo que va a suceder. En el capítulo 12 de Apocalipsis encontramos un cuadro de todo el plan de redención, donde se habla de lo ocurrido, se habla de lo que iba a ocurrir y se habla del futuro de la nación de Israel. Aquí encontramos, dice que su cola, hablando del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ese dragón evidentemente es Satanás, y eso sucedió antes del establecimiento de la humanidad. Fue la rebelión de Satanás, que cuando dice con su cola arrastraba la tercera parte, significa cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿cierto? Y en esa rebelión la tercera parte de los ángeles se fue con él. Pero más adelante dice, y el dragón se paró frente a la mujer. El dragón frente a la mujer. Dice, ¿para qué? Me perdí. Que estaba para dar a luz, o sea que la mujer es Israel. Fíjense ustedes que el dragón, hablando de Satanás, cuando se habla de Israel, fíjate que en el pueblo de Egipto el dragón estaba pendiente de matar al primogénito, al que sería el redentor, y por eso fue que el faraón proclamó una ley que los varones tenían que ser lanzados al río Nilo. En el Nuevo Testamento, cuando nace Cristo, allí otra vez está el dragón, ok, que estaba tejiendo los hilos de la humanidad. Ese dragón estaba esperando que naciera el Mesías para hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá. El hijo varón es evidentemente Cristo, pero la mamá no es, la mujer no es María, es el pueblo de Israel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ahí se refiere al momento en que la nación de Israel tendrá que huir al desierto, producto de la persecución que sobre ella vendrá, sobre la nación vendrá en el periodo de la tribulación. Dice aquí que será sustentada en ese desierto por 1260 días.
1260 días, tú lo sumas, ¿ok? Y vas a encontrar que 1260 días dividido entre los meses dará 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio, que es lo que dura la mitad de una semana de años, que es de 7 años. Porque la Biblia dice en el capítulo 9 de la carta del libro de Daniel, en el capítulo 27, que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y bueno, a esa mitad de la semana se refiere a un cuadro profético que va a suceder con la nación de Israel en el periodo de la tribulación. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo este concepto, Israel, fíjense ustedes aquí, el concepto, Dios sostiene a Israel como una nación. No mira a cada judío en particular, mira a toda la nación. O sea que Dios sostendrá a la nación de Israel en el periodo de tribulación, porque la salvación para Israel es global, es general, es nacional, no como para ti, para mí. Para ti, para mí es absolutamente individual, ¿ok? Absolutamente individual. Y como es absolutamente individual, cada uno de nosotros tiene que examinar su propia vida delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos refiriendo a las trompetas, ese cuadro, esa imagen de las trompetas que usted ve allí, hace referencia a lo que va a suceder, a lo que va a ocurrir en el momento en que se consuma la obra de la redención. ¿Cuándo se consumirá la obra de la redención? La redención de los creyentes, de la iglesia como tal, se va a realizar un solo día, en que el mismo Dios, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, encontramos en la Biblia que se habla de las trompetas, porque dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos transformados. Lo corruptible se debe vestir de incorrupción, lo mortal se debe vestir de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. Bueno, todo lo que usted y yo sabemos. Primera Tesalonicenses en el capítulo 4, para ser más exactos, en el capítulo versículo 16. Sin olvidar lo que dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. ¿Ah? Esa es la redención de la iglesia, ¿ok? Porque la salvación es individual, pero la redención de la iglesia se va a producir el mismo día. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. En ese arrebatamiento de la iglesia, ¿qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos transformados. La última etapa de la salvación es la glorificación. Todavía ningún creyente excepto Cristo ha sido glorificado. Eso lo leímos bastante cuando hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, y dijimos que la fiesta de las primicias, perdón, cuando dijimos que Cristo ha resucitado y es el único que ha resucitado, porque Él es la primicia de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida, y luego viene la última resurrección, que es al final, cuando entregue el reino al Padre, pero esa será la resurrección para vivir la muerte segunda, que es la resurrección para condenación, según lo que dice Daniel en el capítulo 12, ¿cierto? Que dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que serán levantados para vida eterna somos la iglesia. Será en el momento del arrebatamiento. Y los otros que serán levantados para vergüenza y confusión perpetua será después del milenio, para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. ¿Está claro? Eso está supremamente claro, hermano. Es que el pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel celebra las fiestas de las trompetas todos los años. Y como la celebra todos los años, para ellos todos los años es la fiesta del Rosh Hashanah, que hace poco. Entonces para ellos, en esa fiesta del Rosh Hashanah, ellos están esperando. De hecho, una costumbre común es el envío de las tarjetas entre los parientes y amigos. Se les desea un feliz año, un feliz y próspero año nuevo. Y se les da un mensaje en hebreo que dice así: Leshanah Tovah Tikatebo, que significa que seas inscrito en el libro de la vida durante un año. Imagínate tú.
Porque para los judíos, me escribieron en este año, es como el que paga, ¿qué será? Como el que paga el seguro de vida. Pues ya lo pagué para un año, ¿cierto? Más o menos así. Si se muere después del asunto, la cosa no estaba fuera de cobertura, que es lo que suele suceder cuando las empresas estas de seguro quieren vivir el proceso. La última de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos, o también llamada la fiesta de las enramadas, o también llamada en hebreo la fiesta del Sukkot. Vamos a mirar más o menos, aquí yo traje unas figuritas, una sola figurita, de más o menos cómo es que los judíos hacen esa celebración. Vamos a leer, por ejemplo, la Biblia en el libro de Levíticos, porque ahí está escrita y descrita cómo debe ser cada una de esas fiestas. Levíticos 23, del versículo 40 al 43, dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, de sausa de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. De manera que los judíos, en la fiesta de las enramadas o en la fiesta del Sukkot, independientemente del poder, porque uno supone, uno presume, uno cree que todos los judíos tienen dinero, porque uno conoce muchos judíos que tienen billete. Pero no, hermanos, hay judíos que están llevados. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tiene que saberse es que en la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, todos los judíos, ricos o pobres, ¿cierto?, en cualquier lugar, viven durante 7 días en esas enramadas. Eso lo hacen 7 días, ellos habitan allí. Por lo general lo pueden hacer en la sinagoga, donde hacen varias enramadas de ese y ahí van a estar. O también lo pueden hacer en sus propias casas. Acuérdense que esta no es una fiesta de gran convocatoria, de solemne convocatoria. Se puede hacer en cualquier lugar del mundo donde los judíos se encuentren. Cuando hablamos de la fiesta de las enramadas, es entonces el momento donde las personas recuerdan que Dios los sostuvo. Es una expresión maravillosa a través de la cual Dios quería que quedara en la mente de cada uno de los judíos por todas sus generaciones, que un día ellos habitaron en un tabernáculo en el desierto, que Dios los sostuvo en el desierto, que en el desierto Dios les dio maná, que en el desierto Dios les dio codornices. Es una manera a través de la cual ellos están llamados a una permanente reflexión respecto de lo que significa vivir para ellos su vida y su experiencia con el Señor. Es un llamado a recordar la fidelidad de Dios en sus vidas. Es un llamado a llevarlos a sentir la protección de Dios durante el camino. Mientras viajaban, los israelitas habitaron en refugios temporales o en ramadas. En esa festividad los israelitas deben construir tabernáculos para habitar en ellos durante 7 días y allí recordar, por supuesto, cómo fue ese peregrinaje por el desierto. Era una celebración que duraba toda una semana en el otoño, ¿no? Junto con la Pascua y el Pentecostés, esta era una festividad de gran bendición para la nación. Encontramos que justamente en la fiesta de las enramadas hay 2 celebraciones. En la fiesta de las enramadas hay 2 celebraciones. Los judíos en el templo de Jerusalén, en la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, ellos, una de las cosas que hacían era, primero, botaban agua. Era una fiesta del agua, era la fiesta del agua. ¿Por qué? Porque ellos recordaban lo que habían vivido en el desierto. ¿Ves? Como era, ellos hacían una celebración, la gente se gozaba con el agua, botaban agua, ¿ok?
Y también el sumo sacerdote, o un sacerdote mejor, llevaba agua desde el estanque de Siloé al templo como símbolo de que cuando viniera el Mesías, toda la tierra conocería a Dios, como dice la Biblia en Zacarías también en Isaías, que la tierra, que el conocimiento de Dios llenaría toda la tierra como el agua cubre el mar. El agua. O sea que hay una gran connotación de la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, con el agua. Y también al día siguiente las personas encendían antorchas alrededor del templo y luego encendían las luces de las paredes del templo como símbolo de que el Mesías sería luz, no solamente para Israel, sino que también sería luz para las naciones. Entonces fíjense que en la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, los discípulos y la gente, la nación entera botaba agua. Y es interesante que en el capítulo 7 del libro de Juan, leamos Juan capítulo 7, versículo 37, Juan 7, 37, allí encontramos algo que es hermoso, hermosísimo. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. O sea que se supone que durante 7 días los judíos botaban agua, ¿ok? Durante 7 días ellos, era como una fiesta, la fiesta del agua, porque ¿qué es lo que más escasea en el desierto? El agua. Entonces ellos botaban agua como símbolo de que Dios los había llevado a una tierra de bendición. Y justamente después de terminada la celebración, Jesucristo viene y les dice algo hermoso. En el último y gran día de la fiesta, cuando se supone que todo el mundo estaba harto de agua, el Señor Jesucristo viene y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el versículo 38. 38, Carlos. Entonces fíjese, el agua, ¿qué simboliza en la Biblia el agua? Al Espíritu Santo. ¿Ok? El agua simboliza al Espíritu Santo. Y también el agua simboliza la palabra. ¿Ok? Entonces Cristo es la palabra. ¿Ok? Pero también el Espíritu Santo es el agua. De manera que Cristo es la fuente de agua viva. Cristo es la fuente de agua viva. Y al día siguiente, fíjense que es hermoso, porque al día siguiente, entonces ellos encendían una luz, que fue la luz que los alumbró y los iluminó durante 40 años en el desierto, todas las noches. Al día siguiente de la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 12, lo siguiente. Así que Jesús fue muy preciso con aquello. Dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que las cosas que usted lee en la Biblia no son casualidad. Ni el día que Jesús les dijo, ni el día que se expresaron, eso no es casualidad. En la Biblia nada es casualidad. Todo tenía, y en el caso precisamente de Cristo, se tenía que tener absoluta relación entre todo lo que Cristo hizo y dijo con el cuadro profético de todo lo profetizado por el Señor en el Antiguo Testamento. Amén. Cierto, el Señor les dijo, y era una manera a través de la fiesta de las enramadas, era una forma a través de la cual el Señor les decía: no te olvides de dónde te saqué. ¿Ok? No te olvides de dónde te saqué. Entonces en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, de los versículos 16 en adelante, el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Algún día vas a estar en la tierra prometida, pero ten mucho cuidado, no sea que tú cuando estés en la tierra prometida
comas y te sacies, y habites en buenas casas, la plata y el oro se te aumenten, las ovejas y las vacas se te multipliquen, y termines diciendo: mi poder y la fuerza de mi mano fueron aquello que me dio todas estas riquezas. El Señor dice: acuérdate de Jehová tu Dios, que Él fue el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque de Él y solo de Él es que proviene el poder para hacer las riquezas. ¿Está claro? No te olvides, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Hay gente que se le olvida de dónde la sacó el Señor. Entonces, cuando tú estabas allá llevado, cuando tú estabas allá en medio de la aflicción y del temor y del dolor y de la crisis, Dios te rescató. Así que eso es algo fabuloso. ¿Para qué? Para que siempre, permanentemente y a toda hora en tu corazón haya un acto de humildad para decir: yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde vengo. Diga conmigo: yo sé de dónde vengo. ¿Cuántos saben de dónde vienen? A ver, levante la mano. Hay gente que se le olvida. Hay gente que se le olvidan los amigos. Hay gente que se olvida de los amigos cuando no tenía nada. Yo sé, acuérdate, diga conmigo: yo sé de dónde vengo. Y diga, y también sé para dónde voy.